Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. En esta nueva temporada de Midnight Sun, el sol de medianoche, hemos sentido que no podíamos terminar los programas sin hacer unas pequeñas reflexiones. El hecho de que, como hemos señalado, este programa tenga una vertiente ética, espiritual, con la ayuda también de las ciencias sociales, hace que nos planteemos que sea importante reflexionar sobre todo desde el corazón, para plantearnos otras maneras de estar en el mundo frente a todo lo que está sucediendo en el mundo. Es por ello que hoy quería plantearos, a partir de una pregunta, quería plantearos unas reflexiones. Una pregunta que podría ser: ¿cómo podemos abordar desde la espiritualidad el mundo actual, lo que está ocurriendo en el mundo actual? ¿Cómo podemos abordarlo desde una perspectiva espiritual? Desde la conciencia. Esto es algo en lo que siempre nos han intentado distraer desde las estructuras de poder. Desde las estructuras de poder nos han dicho siempre que, bueno, la espiritualidad, la religión va por un lado, la política va por otro. No van por lados distintos, Sí que van por lados distintos, sí que deberían de ir por lados distintos las estructuras de poder religiosas y las estructuras de poder políticas. Pero la espiritualidad no puede ir, digo espiritualidad, no estructuras de poder religiosas. La espiritualidad no puede ir por un camino distinto al mundo en el que vivimos. No podemos separarlo porque sencillamente somos sistemas complejos. La humanidad es un sistema complejo, cada sociedad es un sistema complejo, donde todo está interconectado con todo, donde las interdependencias son infinitas entre cada uno de los elementos de esos sistemas. Por lo tanto, no podemos separar la espiritualidad de la política, no podemos separar la espiritualidad de la sociedad, ni podemos separar la espiritualidad del medio ambiente, de la ecología. De hecho, la espiritualidad es política. Es política porque, en definitiva, la espiritualidad nos da una perspectiva social y humana, necesariamente. ¿Qué es la espiritualidad sino una manera de percibir las conexiones y las interdependencias entre las personas o entre las personas y lo otro, el resto del universo, lo que nos rodea? De hecho, la palabra religión viene de un término latino que es religare, que significa reunir, atar fuertemente. En última instancia, la espiritualidad nos está dando perspectivas para la interconexión, para relacionarnos con el universo, para relacionarnos con la sociedad, para relacionarnos con el otro, con lo que está más allá de la frontera de nuestra piel. Por lo tanto, la espiritualidad necesariamente tiene que estar implicada en la sociedad, en la política y en la ecología. Necesariamente. Una espiritualidad no comprometida sería una espiritualidad centrada en el propio ego, en el propio yo. No es una espiritualidad que esté centrada en los problemas de los demás, en los problemas del medio ambiente, en los problemas, en el intento de conectar con el universo que nos rodea. Llámale Dios, llámale consciencia, llámale ser, llámale universo, simplemente. Una espiritualidad no comprometida no es verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad lo que busca es trascender el ego, trascender el yo, mío. Por lo tanto, una espiritualidad verdadera implica un compromiso con el mundo. Hay que asumir la responsabilidad por el mundo en el que vivimos, si realmente nos consideramos personas espirituales. Y esto explica precisamente el fracaso de las jerarquías religiosas a la hora de alcanzar el corazón de las personas. Ese no comprometerse
con los que sufren, termina pasando factura. De ahí que la teología de la liberación tuviera tanto éxito en América Latina, porque era una espiritualidad comprometida con las personas que sufren. De ahí también el éxito de muchos misioneros que no van a vender su religión a otros lugares, sino que van a cuidar de gentes que están sufriendo. De ahí el éxito de estas personas y de las organizaciones que se dedican precisamente a cuidar de los demás. Esa es la diferencia. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.